Yo quisiera, en primer término, hacer referencia a las palabras del presidente Juan Manuel Santos en su discurso de posesión, cuando dejó en claro que la puerta de la paz estaba abierta. Eso sí, en unas condiciones que dejó bien claras. Si los grupos armados ilegales hacían unos gestos, dentro de los cuales estaba en primer término la abolición del secuestro. En una alocución posterior, el mismo presidente dijo: la puerta de la paz está cerrada y las llaves están en el fondo del mar, pero allí las podremos encontrar. Esta mañana el profesor Frisas afirmaba que es frecuente que la construcción de paz empiece una vez se han firmado los acuerdos entre las partes, queriendo enfatizar en que es el momento en que las labores más difíciles y más exigentes empiezan. Pero también se dejó claro en las discusiones de esta mañana, y es algo que han venido sosteniendo diversos actores políticos y activistas de la paz en el país, que la construcción de la paz se hace también desde este momento, desde antes de que empiecen las negociaciones. En los últimos 15 años ha habido una profunda sequía en materia de negociaciones de paz. Se ha negociado muy poco en los últimos años y además muy poco es lo que se ha logrado por la vía negociada. Todo el mundo recuerda el estruendoso fracaso en las negociaciones del Caguán con las FARC. Yo creo que esa es una experiencia que serviría para crear un manual de malas prácticas, así como se crean manuales de buenas prácticas sobre el quehacer político. La experiencia del Caguán sirve de referente sobre todo lo que no se debe hacer en un proceso de paz, pero no voy a extender en las razones de ello. Fuera el Caguán, que ha habido de un tiempo para acá una negociación con los grupos paramilitares que llevó a la desmovilización de 31.000 combatientes. Se trató de una negociación bastante carente de contenido. De un lado se negociaron cosas muy puntuales, beneficios personales, impunidad. Por lo demás, uno podría afirmar con un grado de confianza bastante alto que la estrategia dominante del 2002 para acá, tanto de los dos gobiernos de Uribe como lo que va del gobierno de Santos, ha sido un intento por lograr la paz sin negociar con los grupos guerrilleros. ¿Qué tan viable es lograr la paz sin negociar con los grupos guerrilleros? Mi respuesta frente a eso es bastante negativa, y ahí siento un poco el optimismo que demostraba Luis frente al rol de la sociedad civil. Yo, lamentablemente, creo que si la paz necesariamente pasa por las guerrillas, pasa por Cano, pasa por Gavino, pasa por los grupos armados ilegales. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de lo que se ha hecho por construir paz sin negociar? En el plano militar, yo creo que si bien hay unos logros innegables, la guerra ha tenido rendimientos decrecientes. Pero lo que uno observó, sobre todo durante los primeros gobiernos de Uribe, cuando las FARC estaban crecidas y envalentonadas, metidas en las principales ciudades, con un pie de fuerza grande, las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad del Estado lograron unos resultados muy contundentes, muy perceptibles, muy fuertes. Y se pasó de una guerrilla crecida y con gran capacidad de hacer daño a una guerrilla disminuida, golpeada y replegada fundamentalmente. Sin embargo, a partir de ahí, justamente en razón de los éxitos de la fuerza pública, de un tiempo para acá los logros en materia de contrainsurgencia han sido menores. Las ganancias de la guerra son menos perceptibles. Los golpes a la guerrilla se han vuelto más esporádicos, menos espectaculares.
Yo sospecho muy fuertemente que con una guerrilla que tiene casi 50 años de existencia, acabar con ella en el plano militar es muy complicado, sobre todo por la geografía del país y por distintas condiciones. Colombia depende fundamentalmente de la producción y exportación de una cantidad de recursos saqueables, en palabras de Collier. En la medida que existan estos recursos naturales saqueables, eso va a permitir a las guerrillas y a otros grupos armados ilegales enriquecerse y seguir con la guerra. Por otro lado, por cuenta de la captura y o muerte de muchos de los dirigentes de las FARC, la composición de la cúpula de las FARC ha variado. Esto no es garantía de nada, sin embargo introduce alguna esperanza de que los nuevos guerrilleros que han ocupado mandos dentro de las FARC resulten ser un poquito más flexibles y un poquito más pragmáticos que sus antecesores y que los líderes históricos. Si el diálogo implica algún tipo de ventaja militar de corto o mediano plazo para cualquiera de las partes, ya pinta mal la cosa, no ayuda mucho a un avance en las negociaciones. Entonces, de un lado yo creo que cualquier despegue está completamente fuera de discusión. Por otro lado, mi impresión es que toda la lista de condiciones que sugirió el presidente, el vicepresidente y el alto gobierno, lo que hacen es enredar también el tema del diálogo. No hay que negociar en este momento, lo que hay que hacer es empezar una prenegociación, un diálogo que es distinto a una negociación. ¿Para qué? Para tres cosas fundamentales. La primera es saber finalmente qué es lo que quieren las FARC. Creo que a estas horas de la vida nadie sabe qué es lo que quieren las FARC. Entonces ellos dicen que quieren algún tipo de revolución, implantar alguna variante de socialismo latinoamericano. Todos los demás dicen, no, ustedes no quieren eso, ustedes realmente lo que quieren es robar, extorsionar, beneficiarse del narcotráfico, etcétera, etcétera. Lo que no queda claro frente a todas estas cosas es que la nueva coyuntura, es decir, con el gobierno de Santos, con el cambio de mando, la jefatura de Cano y los golpes que han recibido las FARC, realmente ha habido un cambio de actitud de las guerrillas frente al tema de la paz. También saber en qué términos conciben la paz las FARC y si anticipan algún papel de su organización en un contexto democrático. Porque una cosa es conseguir la paz en términos de convivencia, tolerancia y respeto a los contrincantes, y otra, conseguir la paz con acabar con el contrincante, sea este la oligarquía, el imperialismo o lo que sea. Nada de eso se sabe claramente. Mi propuesta por ahora no es dialogar directamente, no es negociar, perdón, directamente, pero sí creo que es una coyuntura donde conviene explorar el diálogo. Yo sé que están las elecciones de por medio, también es malo ahora, pero que pasen las elecciones, explorar el diálogo yo creo que tiene mucho sentido. Para por lo menos salir de dudas con la oferta de Cano de si la guerrilla está callando otra vez o ahora está hablando en serio. Creo que eso es una duda muy importante que toca despejar. Y que si no se hace esfuerzo, el costo sería muy alto, porque el gobierno podría desperdiciar una oportunidad histórica de hallar una solución al conflicto por la vía negociada. Estoy totalmente de acuerdo con Vicent Fisas cuando él cree que existe un contexto político favorable para la paz en este gobierno. Y mi testimonio personal es que el presidente Santos quiere ser el presidente de la paz. Él quiere, al final de su mandato, cerrar el ciclo de la violencia que nos afecta a los colombianos desde 1946. La pregunta, evidentemente, es: ¿existe un contexto de paz realmente? Y con base en la experiencia colombiana, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuáles serían las herramientas, si existe el contexto de paz, para impulsar unos acuerdos que conduzcan al tránsito de las armas a la política, a las FARC y al ELN? ¿Qué ha permitido obtener resultados y qué no ha permitido obtener resultados? Yo quisiera plantearles esto simplemente como elementos de reflexión. No significa que de aquí hoy vaya a salir la política de paz de la administración Santos, ni mucho menos, pero hay una serie de lecciones que nos pueden servir para el futuro. Lo primero es, la primera lección, es que han tenido éxito los gobiernos que han contado con una amplia legitimidad y apoyo político. No han contado con ningún éxito los gobiernos débiles en términos de legitimidad interna
El ejemplo es Ernesto Samper, que hizo grandes esfuerzos de paz, pero su legitimidad política y su capacidad de concertar acuerdos era muy limitada. Y esto nos plantea un debate interesante. Santos en estos momentos cuenta con un gran capital político, más del 80% de apoyo, de acuerdo con las encuestas, cuenta con mayorías parlamentarias, está todavía en una etapa de luna de miel. Me parece que la luna de miel no es eterna, que Santos debe aprovechar esta etapa de alta legitimidad y de capital político para lanzar iniciativas de paz. El proceso de paz, insisto, más exitoso fue la Oficina de Paz bajo la administración Barco Gaviria, que permitió, a mi modo de ver, un elemento muy importante, que fue que hubiese una estrategia de negociación estructurada. Cuando el presidente Barco inicia las negociaciones con el M-19, tiene una estrategia que un equipo de altísimo nivel, Carlos Sosa Escobar, Rafael Pardo, Jesús Bejarano y otros, habían estructurado durante meses. Y durante esos meses habían clarificado el tema de la agenda de negociación, el tema de los tiempos de negociación, de los cronogramas, quiénes debían negociar, en dónde se debía negociar, cuáles serían los resultados previsibles, qué era lo que el Estado estaba dispuesto a concertar y qué no estaba dispuesto a concertar, cuál era la agenda posible de negociación y la agenda no posible de negociación. Entonces, cuando Barco se sienta a negociar con el M-19, hay una estrategia de negociación que es fundamental para el éxito, que la negociación se dé en medio de un cese de hostilidades, de un cese de las acciones militares, llámese treguas, cese al fuego, cese a hostilidades, porque las negociaciones que se han hecho en medio de la guerra, como el caso del Caguán, donde la única tregua era en la zona de distensión, pero por fuera de la zona de distensión las FARC actuaban militarmente. Eso va generando escepticismo en la opinión pública. Cada acción guerrillera, toma de un pueblo, un asesinato político, comienza a deteriorar la negociación. Y yo creo que la lección importante de las experiencias exitosas de paz es que se pactaron ceses del fuego y no se negoció en medio de la guerra. Las negociaciones con agenda abierta. Yo recuerdo cuando Horacio Serpa Uribe lo nombraron en la Comisión de Paz y se fue para Tlaxcala, México, a decir, bueno, agenda abierta, vamos a hablar de todo, lo divino y lo humano. Ese tipo de negociaciones no condujo nunca a ninguna parte. La agenda del Caguán, con 100 puntos, una agenda abierta que tocaba todos los temas. En cambio, las agendas acotadas, que tenían que ver con el tema de la negociación con el grupo guerrillero, con elementos definidos de antemano y pactados de antemano, condujo al éxito de los procesos de paz de los años 90. Y yo creo que si mañana hay una negociación con las FARC y el ELN, tenemos que llegar a una agenda acotada y muy definida sobre los temas que tienen que ver propiamente con el pacto de negociación de paz. Los facilitadores nacionales, la Iglesia Católica, el Consejo Nacional de Reconciliación, otras organizaciones. A mí me parece negativo que estos facilitadores nacionales se conviertan en actores directos del proceso de negociación. La negociación debe ser la guerrilla y el Estado, punto. La guerrilla y el Estado con un facilitador que puede ser nacional o internacional. Pero esas negociaciones donde participa todo el mundo en el mismo proceso de negociación, la agenda de negociación termina siendo la negociación de los sindicatos que participan, de los dirigentes, y entonces terminan siendo, a mí me parece muy importante que el movimiento social, que la sociedad civil participe activamente como facilitadores para crear un ambiente de paz, para crear un ambiente de negociación, para movilizarse, para exigir a los actores, tanto estatales como no estatales, a favor de la paz, pero la negociación se tiene que hacer entre el Estado y la guerrilla. Esos deben ser los dos actores centrales de una negociación, y entonces no hay que confundir la etapa de negociación con otro tipo de errores que pueden cumplir otras entidades. Hablamos de construcción de paz, es una palabra muy pertinente. La construcción de paz es una tarea
de todos y es una tarea permanente. Permanente en el sentido de que no es una tarea que debamos impulsar cuando se abre una negociación. No. Es una tarea para siempre, en todo instante. En los momentos de crisis del movimiento por la paz, porque el movimiento por la paz no es lo mismo que la construcción de paz en general. El movimiento por la paz es una articulación de unas voluntades, de unas organizaciones que tienen una continuidad, etc. Y que pueden pasar también sus baches y van normalmente por oleadas, tienen unos ciclos muy claros en Colombia. Pero lo que es la construcción de paz es algo cotidiano, diario, que incumbe a todas las personas, estén en cualquier sitio en el estrato social. Ahí participamos desde las escuelas, participamos en las familias, participamos a nivel individual, participamos en los movimientos sociales, etc. En el anterior periodo presidencial no había esa voluntad, clarísimamente. Era una apuesta por la regla. Ahora estamos en otro contexto, en otra situación, y yo creo que hay datos que lo apuntan de que el presidente Santos le va a hacer una apuesta por la paz en el sentido de entrar en una negociación política. Eso va a necesitar flexibilidad, principios claros. No es incompatible con poner precondiciones, aunque, como se ha dicho o se ha insinuado, no todas las precondiciones que se han puesto en público tienen el mismo nivel de importancia. A mí me parece entender que la condición primaria y básica y fundamental va a ser la del secuestro. Y esto implica poner en libertad a las personas privadas de esa libertad y un compromiso por parte de la insurgencia sobre el tema del secuestro, poner fin al secuestro. Todo lo demás, las minas, los menores soldados, etc., puede ser tratado perfectamente en una mesa de prediálogo, en una fase exploratoria. Celebro mucho pues, la iniciativa que hoy nos ha convocado para instalar este observatorio en esta universidad. Me parece una iniciativa excelente. Ojalá se multipliquen este tipo de iniciativas. Hay que cuidarlas, hay que mimarlas, hay que procurar que los estudiantes de las universidades participen y utilicen estos servicios que se están proponiendo. Y en definitiva, didácticamente solemos decir que el trabajo por la paz, el trabajo de construcción de paz, es el trabajo sobre 4 Ds. La D de la democracia, la D de los derechos humanos, la del desarme y la del desarrollo humano. Todo lo que se haga, todo el trabajo que se haga desde las ONGs, desde los movimientos sociales, pero que se haga también desde el Estado en estos campos, es construcción de paz. No solamente, insisto, lo que tiene que ver con los compromisos en un futuro, una futura negociación con la guerrilla. En síntesis, yo creo que la paz es posible, la paz está cerca y creo que en un plazo razonable vamos a tener unos desafíos que se han mencionado aquí y ojalá estas lecciones que se han comentado se tomen nota de ellas y no incurramos en los mismos errores.